Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy hemos tenido un día movido, empezamos esta mañana, conectamos todos los equipos, ensayaron las hermanas y después cuando fuimos a empezar, pues ya no funcionaba. Así que así es la tecnología y no podemos hacer otra cosa. Entonces, siempre tenemos recursos. Hay gente que tiene plan B, plan C, o muchas veces no tienen ningún plan. Nosotros, gracias a Dios, tenemos planes que Él nos enseña. ¿Por qué? Porque en la Biblia podemos aprender que los hermanos, el mismo Señor Jesucristo y sus discípulos cantaban himnos así, sin instrumentos, y no pasaba nada, también valían. Entonces los instrumentos son algo secundario, ¿vale? Entonces el Señor escucha nuestras alabanzas igualmente. Muy bien, vamos a pasar. Antes de pasar al mensaje, quiero anunciar alguna cosa, o dos cosas. Primera, el fin de semana que vamos a ir a la convención, no va a haber culto. No va a haber culto. Lo estuve hablando con el pastor Fernando y se va a poder conectar vía enlace internet, se va a poder conectar con el culto que se va a hacer allí en Gandía. O sea que lo vamos a ver en streaming, en directo, a través de internet, del móvil, de la pantalla del televisor. Pero también hay otra opción, el que quiera ir en vivo y en directo, más que eso todavía, puede asistir a Monederos, ¿vale? Que es nuestra iglesia madre. Entonces cualquiera de las dos cosas se pueden hacer, ¿vale? Pondremos el enlace en el WhatsApp de la iglesia. Momentos antes lo pondremos para todos aquellos que lo quieran ver. El de Gandía, me refiero. Bien. Otro asunto. Esta semana termina el plazo de los pagos de terminar de pagar las habitaciones de Gandía, del hotel, ¿vale? Entonces, hay ya algunos de vosotros que ya las habéis cancelado completamente, el total, por ahí algunos de vosotros que no. Vale, pues que no os vayáis a quedar fuera de juego. Yo en estas cosas, antes me la quito de la cabeza mejor, porque yo tengo la cabeza muy mala, se me olvida, y entonces el límite es el día 27, domingo. Evidentemente la transferencia hay que hacerla por lo menos para que les llegue, hay que hacerla el jueves para que les llegue el viernes, porque si no el día 27 no van a tener ellos constancia de la transferencia, ¿vale? Porque es domingo y los fines de semana no se hacen las transferencias, aunque la haga no se completa hasta el lunes ya. Bueno, pues estos dos anuncios eran los que quería deciros y vamos a pasar a la palabra del Señor
Ayer estaba pensando en traer un mensaje, pero de pronto me puse a meditar y dije, no, este mensaje no. Y entonces le dije, Señor, ¿qué quieres que lleve? ¿Qué quieres que lleve? Y entonces el Señor me mostró una frase, o vino a mi mente una frase, que está 8 veces. Esta frase está 8 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está muchas más veces. Pero, claro, el Nuevo Testamento está profetizando, está hablando, está trayendo palabra sobre Cristo, sobre la venida de Cristo. Todo está enfocado en el Antiguo Testamento a Cristo, en Cristo. En el Nuevo Testamento, el enfoque final de la salvación es la segunda venida de Cristo. También está enfocado en Cristo, pero en su segunda venida. Y normalmente la palabra habla de en aquel día. En aquel día. Cuando la palabra dice en aquel día, se está refiriendo a ese día en el que el Señor Jesucristo va a volver, va a regresar. Amén. Amén. Cosa que esperamos con mucho gozo, con mucho gusto y Señor, ven, te estamos esperando, porque es mejor estar con Él que estar aquí, os lo garantizo. Amén. Pero a aquella palabra de en aquel día le acompaña también otra palabra y hace una frase. Irreprensibles en aquel día, para que estéis irreprensibles en aquel día. Y la palabra en el Nuevo Testamento nos da información al respecto, de varias formas, pero el enfoque es toda esa información que nos da en los pasajes que voy a citar. Toda esa información está enfocada a ser irreprensibles en aquel día, en el día en el que venga el Señor Jesucristo. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Bien, lo voy a leer primeramente en la Reina Valera, después, para aclarar un poquito el asunto, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1 y versículos del 7 al 9. De tal manera que nada os falta en ningún don. Si había una iglesia en el Nuevo Testamento, si hay una iglesia que no le falta ningún don, que abundan en los dones, esa es la iglesia de Corinto. Había muchos que tenían dones y había otros que no los tenían, pero aparentaban que los tenían. Qué cosas más raras, ¿no? Pues sí, tenían una competencia entre ellos a ver quién tenía más dones, a ver quién hablaba más en lenguas, a ver quién profetizaba más. La iglesia de Corinto era un verdadero desorden total. Cualquier nuevo que pasara a donde ellos se reunían, decían, estos están locos. ¿Y por qué yo sé estas cosas? Porque cuando uno lee 1 Corintios se da cuenta de todas esas cosas. Porque esa carta que la escribe el apóstol Pablo va dirigida en este orden. De mandarles a los corintios que tengan orden, que Dios es un Dios de orden, no de confusión.
les está diciendo. ¿Por qué? Y también les está explicando cómo es que se debe hacer cuando se habla en lenguas en la congregación. Oye, si hay alguien que interpreta las lenguas, que se profetice en lenguas. Si no hay intérprete de lenguas, cállese, no se hablen lenguas en la congregación, se hablan en tu casa, las hablas, porque es para edificación personal. Y si un profeta se levanta y está profetizando palabra de Dios, si hay otro que se levanta después de él, el primero se sienta y el segundo que se ha levantado que dé la profecía. Estos son órdenes del apóstol Pablo a los corintios, que tenían un lío impresionante. Hablaban todos a la vez, profetizaban todos a la vez, hablaban lenguas todos a la vez, todos a la vez. Eso era un gallinero. Por eso el orden en las iglesias es fundamental. Bien, pues ellos abundaban en los dones. Pero les dice Pablo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ningún don les faltaba a ellos mientras esperaban la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Irreprensibles. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vuelva. ¿Por qué tenemos que estar irreprensibles? Porque no podemos tener nada que alguien pueda reprocharnos, que alguien pueda acusarnos. Nadie puede decir algo en contra de nosotros. Eso es irreprensible. No encontrar acusación de ningún tipo contra los que están en Cristo Jesús. Con aquellos que se van a ir con Cristo Jesús. Dice el 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a tener comunión por medio del arrepentimiento, y el bautismo dice que somos pegados juntamente a Cristo, estamos en Cristo por medio del bautismo. Cuando morimos, nos sepultan en las aguas, y cuando salimos estamos pegándonos, siendo parte de Cristo, estando en Cristo. Aleluya. Entonces esa es la comunión de la que está hablando Pablo. En la Nueva Traducción Viviente dice este mismo pasaje: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor Jesucristo vuelva. Aquí, en vez de irreprensibles, dice que estemos libres de toda culpa, que es lo mismo, porque irreprensible es estar libre de toda culpa. O sea que ya nos lo traduce esta palabra, o nos da la definición de la palabra irreprensible, la Nueva Traducción Viviente, y la pone. Dice el 9, en la Nueva Traducción Viviente: Dios lo hará porque Él es fiel. ¿Es fiel el Señor? Amén. Aleluya. ¿Confiamos en Él? Amén. Sabemos que Él hace cosas, las hace. Todo lo que promete, las hace. Todas sus promesas las cumple. Hermanos, porque ya vimos que todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento se cumplió. Se cumplió. Y muchas de las cosas
que Él anunció, el Señor Jesucristo, ya se han cumplido y otras están por cumplirse. Dios es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Nos ha invitado, no nos está obligando, nos ha dado una invitación. La invitación es el Evangelio de Dios. Por medio del Evangelio del Señor hemos sido invitados a formar parte de Cristo. De cada uno depende si quiere aceptar la invitación o no. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos otro pasaje en Filipenses. Filipenses 1, del 9 al 11. Versión Reina Valera del 60. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 1, 9 a 11. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. El amor abunde aún más y más. Vale, estamos en Cristo, ¿vale? Otra cosa que tiene que pasar, que abunde el amor de Dios en nosotros. Hermano, porque cuando el amor de Dios está en nosotros, no estamos viendo las cosas malas del hermano, porque todos tenemos cosas malas. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tenemos cosas malas. Entonces mejor nos fijamos en nuestras cosas malas y no nos fijamos en las cosas malas de los demás. Y eso es el amor. Eso es el amor de Dios. Ni siquiera, fijaros, que ni siquiera Dios el Padre, por su grande amor, y estando nosotros en Cristo Jesús, ve pecado alguno en nosotros. ¿Qué es lo que ve el Padre? A Cristo. No nos ve a nosotros. Si nos ve a nosotros va a haber pecado. Pero ve a Cristo en nosotros. Él lo que ve es a Cristo. Y si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos para Dios. Amén. Aleluya. Dice el 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Añade aquí Pablo la palabra sinceros a irreprensibles. ¿Se puede ser irreprensible y ser mentiroso? No. Bueno, tal vez sí. De esas mentirijillas que no se nota, que nadie las nota. El Señor las nota, sí. Muy bien, pues nos anima a ser sinceros e irreprensibles, o sea, que nadie nos pueda acusar de nada, porque tenemos un acusador, no sé si lo sabéis. Satanás. El acusador de Cristo, bueno, no le pudo acusar de nada a Cristo, claro, porque Cristo fue irreprensible, hermanos. No lo pudo acusar de nada, de nada. Y si nosotros estamos en Cristo, tampoco nos puede acusar de nada, porque ya pagó Cristo por nosotros. Seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En aquel día, en el día de Cristo, aleluya. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Si estamos en Cristo,
Tiene que haber fruto. Amén. Yo no voy a estar mirando, hermanos, si tú tienes fruto o no. Yo voy a estar mirándome a mí a ver si verdaderamente doy fruto o no. De eso me tengo que preocupar, de mí. De cómo es que vivo, de cómo es que me desarrollo en la vida. Si me pongo a gritar con cualquiera, si me pongo a robar. Porque yo en el taxi tengo todas esas posibilidades. De robarle a los clientes, de quedarme con cosas, de mentirles, de hacer muchas cosas que no son frutos de Dios, que no son frutos de Cristo. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo la mala costumbre de hacer todo tipo de cosas que no son de Dios, entonces tengo que preocuparme. ¿Estaré yo en Cristo? ¿Dónde están los frutos de Cristo en mí? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Será que todavía no he alcanzado la salvación, el perdón de pecados? ¿Será que no me he arrepentido correctamente? ¿Será que fue una emoción? Todas esas preguntas podemos hacernos. ¿Por qué? Porque debemos ser irreprensibles el día que el Señor Jesucristo venga para irnos con Él. Me temo que habrá algunos que se queden así. Y yo, todos subiendo para allá. Y yo no subo. Lamentable. Pero por eso es que traemos estas palabras, para animaros a enfocaros en ese día, a ser irreprensibles. Luego al final voy a decir qué hay que hacer para ser irreprensibles. Dice Nueva Traducción Viviente en Filipenses 1:9-11: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Fundamental. Crecer en conocimiento y en entendimiento. Conocimiento de Dios y en el entendimiento de entender a Dios. Es necesario, hermanos. No podemos dejar de crecer y de entender a Dios. Tenemos que estar creciendo, fortaleciéndonos en la fe, fortaleciéndonos espiritualmente, estando firmes. Amén. Hermanos, ahí, puestos en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero que entiendan lo que realmente importa, dice Pablo. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa es que a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Amén. Intachable, sin tacha, sin nada, una vida pura, en pureza, como apartados para Dios que somos, santos, santificados, apartados para Dios. Como Dios es puro, nosotros puros debemos mantenernos. Aleluya. Hasta el día en el que Cristo vuelva. Que cuando Cristo vuelva, no vea a Joaquín, que vea al Espíritu Santo, porque si ve a Joaquín, el ego de Joaquín está dominando en Joaquín y está por encima el ego del Espíritu Santo. No está viendo al Espíritu Santo porque está contristado, porque el ego de Joaquín contrista al Espíritu Santo. Y el ego, el orgullo, la soberbia, la vanagloria,
la envidia, el odio, la venganza, la ira. Son cosas que están en contra de Dios. Dios no puede estar donde hay estas cosas. Entonces, hermanos, debemos dejar, Joaquín debe de dejar el ego y todas esas cosas y clamar a Dios para que el Espíritu Santo crezca en Joaquín y domine la naturaleza pecaminosa que hay en Joaquín, hasta que este cuerpo sea transformado. Que estén siempre, dice el 11 de Filipenses, en la Nueva Traducción Viviente, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. Hay un carácter que produce el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que tenemos que ver. Si no, es que algo está fallando. Algo está fallando. No estamos preparándonos para aquel día. Estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Filipenses 2, 14, 16. Haced todos, fijaos, en el primer pasaje los corintios estaban con muchos dones. Les habla de los dones. En Filipenses les habla que abunde el amor. Y en Filipenses, fijaos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¡Wow! Para que seáis irreprensables y sencillos. Murmuraciones y contiendas. ¿Cómo nos gustan las murmuraciones y las contiendas? Hermanos, como estamos mirando el fallo del hermano, pues luego murmuramos con otro hermano el fallo del hermano. Si no viéramos el fallo del hermano, pues entonces no murmurábamos nada. Me gusta más, ahora la Nueva Traducción Viviente dice muy bien. Ahora lo vamos a leer. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. O sea que, ¿qué es lo que nos está dominando cuando estamos viendo el fallo del hermano? El ego. El ego nos lleva, el ego es el hacernos creer a nosotros que somos la leche. Somos la leche, somos el mejor. Yo soy el mejor. Yo hago eso con la gorra. Yo soy inteligente, yo me sé eso, me sé lo otro, conozco esto, conozco. Yo soy. ¿Quién como yo? Los demás no sirvéis para nada. Mira, que tiene esto, que tiene lo otro, mira la otra. Esto, lo otro, lo otro. Yo no tengo nada de eso. Y lo tiene multiplicado por 10. Realmente. Bien. Irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios, cuando nos ve lucecitas, ve oscuridad en todo el mundo, en toda la humanidad, ve oscuridad. Pero en esa oscuridad se nos ve a nosotros lucecitas, luciendo. Aleluya. Y lo que luce es el Espíritu Santo de Dios en nosotros.
Amén. si lo estamos alimentando, si lo estamos... Aleluya. Asidos, agarrados, cogidos de la palabra de vida. Agarrados de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Amén. Dice Pablo. O sea que el trabajo, bueno, un poquito orgullo ahí de Pablo. Bueno, por lo menos lo que he hecho ha servido para algo. Todas las penalidades que he pasado, todas las dificultades que he pasado, todas las persecuciones que he pasado, bueno, han servido para algo. Gloria a Dios. Dice en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje de Filipenses 2:14, dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. ¿Qué produce las quejas y las discusiones? Críticas. Lleven una vida limpia e inocente. Irreprensible, aquí lo traduce la Nueva Traducción Viviente como una vida limpia e inocente, como los niños. Inocente, o sea, no tener maldad, ausencia de maldad. La inocencia es ausencia de maldad, hermanos. Como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso, dice Pablo, de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Aleluya. Y por último vamos a leer otro pasaje. Son 8 pasajes, recordad, pero he cogido 4 solamente para no extenderme demasiado. Colosenses 1, 21, 23. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1, 21 al 23. Y vosotros también, este es Pablo escribiendo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay algo aquí que me gusta. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Estoy firme en la fe. No, mañana me voy a dar unas vacaciones de la fe. Me voy a esparramar un poquito. Eso no es conveniente. ¿Podéis hacerlo? Claro. Pero si en esas vacaciones que te tomas del Evangelio, de la fe, de estar alimentando el Espíritu, ¿viene Cristo? ¿Qué? ¿Cómo te va a hallar? ¿Cómo te va a encontrar? En toda la carnaca. La Nueva Traducción Viviente en este pasaje es mucho más concisa. Dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. ¿Nosotros estábamos lejos de Dios? Amén.
muy lejos, todos. Y hemos venido, éramos sus enemigos. Estábamos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, por nuestros malos pensamientos y acciones. Pero, dice el 22, ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo. ¿Quién es Él? El Padre. El Padre. El Padre nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo, hermanos. Nos ha reconciliado, no hemos sido nosotros los que hemos podido alcanzar y hacer algo interesante, no. Tenemos la oportunidad de elegir, pero si elegimos Dios, si elegimos estar con el Padre, se pone en funcionamiento el Padre y te lleva a través de Cristo a perdón de pecados y a recibir el Espíritu Santo. Dice, nos reconcilió consigo con el Padre mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. En el cuerpo físico de Cristo. ¿Por medio de qué? Del bautismo. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Wow! Mira, nos está revelando. Nos está revelando lo que es irreprensibles. Nos está diciendo el significado de irreprensible. Vuelvo y lo leo. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, a la presencia del Padre, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él, del Padre, sin ninguna falta. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, hermanos. Amén. Estamos en Cristo. Dice el 23, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser constantes, tenemos que permanecer, hermanos. Tenemos que permanecer, tenemos que dar testimonio, tenemos que vivir a Cristo. Hay 4 pasajes más que hablan de lo mismo, exactamente de lo mismo. Todos son cartas de Pablo, menos una, que es del apóstol Pedro. Primera de Tesalonicenses 3:13, Primera de Timoteo 3:10, Primera de Timoteo 5:7 y Segunda de Pedro 3:14. En ellas se habla de lo mismo. Irreprensibles, preparados irreprensibles para aquel día. Irreprensibles. Entonces, ¿qué es irreprensibles? Irreprensible es una palabra griega, está escrita la Biblia, el Nuevo Testamento, en griego koine, y donde dice irreprensible se usa la palabra griega anenkletos. Aprenderosla, que va a ser importante. Anenkletos. Irreprensible, irreprochable, intachable, libre de acusación. Me gusta porque dice que esta palabra dice que significa que no
que el irreprensible no puede ser llamado a rendir cuentas. O sea, una persona irreprensible, nadie le puede llamar para que dé cuentas de algo. ¿Por qué? Porque no tiene nada de qué acusarle. No, nadie le puede acusar de nada. De nada. Ni siquiera Dios. Porque Dios no nos está viendo a nosotros, está viendo a Cristo, claro. Pero los que no están viendo a Cristo, que nos ven a nosotros, no pueden acusarnos de nada. Amén. De nada, hermanos. No se puede encontrar acusación alguna si se realiza alguna investigación. Irreprensibles es el testimonio que debemos dar y vivir los ancianos de la Iglesia. Irreprensibles. Un anciano de la Iglesia tiene que ser irreprensible. Porque, ¿sabéis? Los demás son en los que más se fijan. En los que están un poquito ahí. En los que tienen alguna responsabilidad. En esos. El ejemplo supremo de esto es de irreprensible, es la vida y muerte del Señor Jesucristo. Irreprensible. Por eso Él pudo cargar con los pecados del mundo. Por eso Él pudo morir por nosotros. Porque no encontró nadie ninguna acusación. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y si nosotros, hermanos, queremos ser irreprensibles, lo único que tenemos que hacer, fijaos, no requiere ningún esfuerzo. Lo único que tenemos que hacer es estar en Jesucristo. Porque si estamos en Jesucristo, como Él fue irreprensible, nosotros somos irreprensibles delante de Dios. De la misma manera que como Él es santo, nosotros somos santos. En aquel día, como ya he dicho al principio, es la segunda venida del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento dice en aquel día, generalmente, en algún pasaje tal vez no, pero en la mayoría de los pasajes donde viene en aquel día, se está refiriendo a la venida del Señor Jesucristo que cualquier creyente anhela. Yo, por lo menos. Bien, una reflexión a este pasaje que hemos leído, a este mensaje. Podríamos hacer, las reflexiones se hacen haciéndonos preguntas a nosotros mismos. ¿Estoy preparado? ¿Estoy en Cristo para ser irreprensible? No requiere ningún esfuerzo. Nunca vas a poder llegar a ser irreprensible por ti mismo. La gracia está en estar en Cristo. Si estás en Cristo, estás preparado, hermano. Estás preparado para ese día, para aquel día, que según vemos en la televisión, cada vez está más cerca. Tenemos la seguridad de estar en Cristo Jesús. Esta es otra, bueno. Porque muchas veces nos creemos que estamos en Cristo Jesús
Y hacemos cosas que, madre mía de mi vida. Naturaleza pecaminosa total. 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 Para avergonzarnos delante de Dios y de los hombres. ¿Tienes la certeza y la convicción de que vas a entrar? ¿De que te vas a ir con el Señor Jesucristo? La certeza y la convicción son palabras que se utilizan para definir la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. ¿Estás arraigado, fortalecido en la fe? ¿O tienes dudas de que puedes quedarte fuera? Si alguien tiene dudas de poderse quedar fuera, se va a quedar. Hay que disipar esas dudas. Hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Hermanos, dejar las cosas que como dice Pablo, todas las cosas que por el camino nos van queriendo sacar del camino, de agarrarnos, fuera, salte de aquí. No, yo no me salgo de aquí, yo sigo por el camino. Aunque sea un camino pedregoso, aunque las rosas estas que están aquí, cada vez que paso, me pegan unos arañazos que me hacen salir sangre. Pero permanezco en el camino, porque el camino es Cristo. Amén. Aleluya. Y por último, ¿estás llenos de los frutos de justicia que Jesucristo produce en la vida de los nacidos de nuevo? O uno de dos, o tienes frutos de justicia, de la justicia de Jesucristo, o tienes frutos de la naturaleza pecaminosa. Dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 13, que el que está dominado por la naturaleza pecaminosa, no va a entrar. Ahora bien, sí, el que está dominado por la naturaleza pecaminosa hace que el espíritu domine a la naturaleza pecaminosa, entonces sí entrará. Sí entrará. Trabajo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Lo sabemos? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Sí, ¿verdad? Alimentar al Espíritu Santo. Amén. No tenerlo contristado, tenerlo amplio dentro de nosotros. Amén. Que domine todo lo carnal que pueda haber en nuestra naturaleza pecaminosa, hasta que nuestro cuerpo sea transformado, glorificado. Entonces ya estaremos libres y en la gloria de Dios, gozándonos y jugando con el Padre. Yo voy a jugar con el Padre. Como ayer estaba yo jugando con mi nieto en casa, pasándoselo pipa, así como un chiquillo delante del Padre. Voy a estar jugando con él, le voy a tirar de la mano. Gloria a Dios. Hermanos, gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, por esta palabra que nos quiere llevar, Señor, esta palabra que hemos leído en 1 Corintios, en Filipenses, en Colosenses, en los otros pasajes que hemos citado también, aunque no los hemos leído, Señor. Señor, nos anima la palabra a ser irreprensibles para aquel día
el día del Señor Jesucristo. Aleluya, Padre. Y sabemos, Señor Todopoderoso, que estando en Cristo podemos llegar a ser irreprensibles, Señor. Aleluya. Curso manual sobre hombre que teme. Hay por ahí un vídeo que no procede. Lo único que he hecho ha sido siguiente, ahora. Wilson, quita el vídeo ese, por favor. Señor, te doy las gracias, Padre, porque realmente lo que necesitamos es estar en Cristo, Señor, y estar bien alimentados, Padre, perfectamente alimentados por medio de la palabra, Señor, por medio de la oración, Señor, por medio de tener nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, enfocado a ti, Señor. Que todo lo que pensemos sean cosas buenas, que no estemos en las cosas malas, que no estemos en los defectos del hermano. Y si vemos algún defecto en el hermano, que podamos orar por él para que tú puedas obrar en su vida. Pero que no critiquemos, Señor, que no andemos en cosas vanas, vacías, alejadas de ti, Señor. Queremos estar a tu lado, Señor. Queremos estar viviendo tu amor, Señor. Queremos estar viviendo conforme Cristo vivió, Señor. Queremos estar llevando el Evangelio, Señor, a otras gentes, Padre, para que puedan tener la oportunidad de decidir si quieren estar en Cristo o no, Señor. Pero, Señor, nuestro trabajo es ese, llevar a Cristo a otras personas, Padre. Ayúdanos a hacer lo que debemos hacer. Ayúdanos a vivir, Señor, como alguno diría, fanáticamente. Sí, soy fanático de Dios. Soy fanático de Jesucristo. Ellos me han dado vida y vida en abundancia. Y no hay nadie que me pueda dar lo que Dios me ha dado. Me ha sacado del pecado, me ha sacado de la muerte. Y yo estoy agradecido a Él. Y vivo fanáticamente a Él. Porque es lo único que me va a perseverar, Señor. Me va a guardar para el día de Cristo. Ser irreprensible delante de ti, Dios, y delante de los hombres. Que nadie me pueda acusar de nada, Señor. Perdóname, Padre Santo, por cualquier cosa que he podido hacer, que las hago, Señor, que están incorrectas, que no son buenas, Señor. Perdóname y ayúdame, Señor, a conducirme conforme a Jesucristo, Señor. Es el deseo de mi corazón, Padre Santo. Y aquí, Señor, cada uno en esta congregación, igualmente oro por ellos en las mismas cosas, Señor. Llénalos, Señor, de ti, Señor, que puedan estar cimentados y arraigados, Señor, en tu palabra, Señor, y en ti, Padre Santo, y en Cristo Jesús. Que toda su vida esté arraigada en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque, Señor, en Él, en Cristo, Señor, es que tenemos testimonio, es que tenemos fruto, es que tenemos amor, es que tenemos y somos irreprensibles, Señor, para ese día que nos vamos a ir, aleluya, a la nueva Jerusalén, Señor, aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en esta mañana por todas las cosas que han ocurrido, Señor, porque verdaderamente nos han servido, Padre Santo, para hacer cosas nuevas y buenas. Señor, hemos podido cantarte con nuestro corazón, con nuestra alma, Señor. Gracias, Padre Santo, porque, como dice la palabra, al que está en Cristo, todas las cosas le ayudan a bien.
Aleluya. Gracias, Padre Santo, por cumplirse tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, te adoro, te alabo. Eres mi Dios, Señor. Aleluya. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Aleluya. ¿No vamos a cantar una cancioncita? Anímate, vamos a despedirnos con una alabanza. Con una sencillita, con una que nos sepamos todos. Somos el pueblo de Dios. Yo me voy a quitar el micrófono que cante. Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, gracias. Hermanos, nos saludamos, nos bendecimos y que tengamos una excelente semana. Que el Señor os bendiga grandemente.